Bueno, vamos a ver el fallo y vamos a empezar con algo clave de lo que dice el juez, porque en esto se basa prácticamente todo la porquería que hace esta persona. Les voy a mostrar lo que es el fallo y les voy a ir dando el detalle de cada una de las cosas en las que está mintiendo el juez para poder argumentar el fallo que está dando. Los registros, las carpetas e inclusive momentos antes de iniciar esta audiencia de compartir la información reciente con mi homólogo Víctor Manuel Noriega Uribe. ¿Ya había usted participado en este juicio oral? Sí, señora. En la sala alterna se encuentra la víctima, ¿me escucha? Sí, la escucho, su señoría. Otra cosa que quería resaltar es justo la víctima. Nosotros teníamos por enterados, porque fue a palabras del mismo Ministerio Público, que la víctima estaba presionando mucho a la fiscalía y a la gente involucrada para que se diera una condena a las personas. Cabe mencionar que, como se les había dicho, me parece que al principio de todos estos videos, la víctima es abogado de profesión, su papá es abogado de profesión y su mamá es magistrado. Es decir, aparte de la posición económica, todo parece ser que tienen una influencia fuerte sobre este tipo de cosas. Pero bueno, eso les voy a dar el beneficio de la duda. Así es que procedo a comunicar el fallo respectivo en términos de lo dispuesto por el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se determina es de condena en contra de Irving Antonio Balbuena Aranda, Andrés Arturo Cedillo Aranda y Luis Adrián Villalobos López por su responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro express. Otra cosa, vean la forma de hablar, cambia mucho la forma de hablar ahorita que está dando el fallo, y vean sus gestos, porque en sus gestos se nota mucho cómo cuando llega a hablar o llega a dar este fallo y de hablar en ciertas ocasiones de algunos datos, lo hace sin ningún tipo de convicción, porque sabe que está mintiendo. Pero vean su forma de hablar. Cometer el delito de robo agravado al haberse ejecutado por quienes lo lleven a cabo obren en grupo de más de 2 personas. Esta parte es bien importante. Para poder configurar el delito, justo el juez lo dice, tiene que obrar en grupo de más de 2 personas. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que le hubiera dado la absolutoria a Luis Adrián, porque era lo que en realidad se esperaba, porque durante todo el juicio nadie lo menciona, nadie habla de él, las investigaciones no son sobre él, se mencionan a otras personas, la misma víctima miente en cuanto al reconocimiento, en cuanto a la detención y todo lo que se presentó. Es decir, hasta cuando finalizó el juicio y todo lo que nosotros presentamos de geolocalización, todo indicaba que Luis Adrián iba a salir absuelto, porque no había absolutamente nada y nosotros habíamos presentado pruebas de que él no había participado, que ni siquiera había estado en la zona. Pero si hubiera dado la absolutoria a Luis Adrián, el delito como tal no lo hubieran podido configurar ya que se hubieran quedado nada más con 2 personas. Y como él bien lo menciona ahorita, para poder configurar este delito al que están queriendo llegar, necesitaba de más de 2 personas. Y se realice con violencia. Cometido en agravio de la víctima de identidad confidencial de iniciales PMC, sin que se haya acreditado la agravante por la que acusó el agente del Ministerio Público, consistente en que los acusados hayan sido integrantes de una institución de seguridad privada. Expongo los fundamentos y motivos que sustentan este fallo de condena.
El objeto del procedimiento penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, bajo las premisas que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, esto es, al agente del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tenía que haber presentado todas las pruebas que validaran todo lo que viene a argumentar en el juicio, cosa que no hizo. Que este tribunal puede condenar únicamente habiendo convicción de la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. Así que se desatiende el principio de presunción de inocencia que les asiste, el cual ha quedado debidamente superado con las pruebas aportadas ante este tribunal. Ojo, habla de pruebas. Y van a escuchar durante todo su argumento cómo no habla de ninguna prueba o cómo no existe una prueba válida y se va solamente con el dicho de la víctima. Lo anterior, como lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución Política en su apartado A, fracciones primera, quinta, octava, y su apartado B, fracción primera. Así, las pruebas que se aportaron por las partes ante este tribunal se valoran de manera libre, lógica, sujetas a una crítica racional, de tal manera que se pueda descubrir el razonamiento que se utiliza para sostener los motivos de la condena. Esto en términos de lo dispuesto también por el artículo 20 constitucional en su apartado A, fracciones segunda y tercera, así como 356 a 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a lo anterior y como base para el sustento del fallo, se contó en la declaración de la víctima de identidad confidencial, iniciales PMC. Este tribunal lo tuvo a la vista en el equipo de cómputo con el que cuenta, como lo tiene a la vista en este momento, para cumplir con el principio de inmediación. Estuvo en sala alterna, siendo su identidad y datos personales confidenciales, asistido por especialista en psicología debidamente, y declaró en sustancia, ¿vieron lo que hizo? En los mismos términos de respecto de los hechos por los cuales acusó el agente del Ministerio Público. Señaló que efectivamente, como acusó el agente del Ministerio Público, el 8 de septiembre del año 2019 acudió a un bar en la colonia Polanco, del cual salía aproximadamente a las 2 de la mañana, que entonces tomó un taxi que conducía el acusado Luis Adrián Villalobos López, pidiéndole que lo llevara a su domicilio, que el taxi era de la marca Veo, de sitio, color blanco con rosa. Jamás que una vez que abordó el vehículo, a las dos calles siguientes se suben dos sujetos, describe sus características y los identifica como los acusados Irving Antonio Balbuena Aranda y Andrés Arturo Cedillo Aranda. El primero subió del lado izquierdo y el segundo del lado derecho. Se refirió que estas dos personas actuaban como animales, según sus palabras, que Andrés le pegaba con una cacha de una pistola en la cara, que le pegaron muchísimo y que estaban demasiado violentos, que lo despojaron de una cadena de oro con un dije de virgen de oro con plata, de un reloj de la marca Bomber, de cronógrafo con 3 botones, de un teléfono celular de la marca iPhone 5 color rosa con carcasa blanca, y de una cartera de la marca Carolina Herrera, donde llevaba su credencial de lector,
su tarjeta de crédito, tarjeta de circulación de una motocicleta y la cantidad de 3,170 pesos, así como tarjetas de presentación. Que estuvo en el citado vehículo aproximadamente 5 a 7 horas. Observan su identificación y le indican esto va para largo y que cooperara con ellos o lo mataban. Que Andrés lo golpeaba bestialmente, que Irving le pedía el teléfono de su familia, pero él tenía su teléfono celular y podía verlos. Que Andrés lo jaló de los pelos y le metió el arma de fuego en la boca y le dijo para que veas que va en serio. Que Luis Adrián, quien conducía el vehículo, en un momento dado cayó en un hoyo, que la pistola se cayó e incluso se Eso nunca lo dijo. Disparó y le rozó la bala del lado de la Eso cabeza, nunca lo dijo. del lado derecho. Que así lo tuvieron hasta que lo bajaron después de la detonación del arma. Eso tampoco lo dijo. Que vio que iban por periférico rumbo a Querétaro. Y está Que repitiendo cuando exactamente bajan, lo que dicen, dijo el "Te quedas Ministerio aquí Público". o te matamos. Y que en la cámara de Gesell vio por última vez a los hoy acusados. Ojo, esto como ya lo vimos en el primer video, lo dijo la víctima. Nuestra defensa lo argumentó. El Ministerio Público no presentó jamás como prueba la identificación en la cámara de Gesell. Algo que está haciendo aquí el juez es aceptar o creer lo que está diciendo la víctima, aunque no exista una prueba. ¿Y por qué no hay una prueba? Porque el MP no es tonto. No presentaron lo de la cámara de Gesell porque no les convenía, ya que en la cámara de Gesell solamente reconoce a Irving y a Andrés, y a Luis Adrián no, porque a Luis Adrián lo detienen hasta el 2022, y él, en las fechas que dio de ese reconocimiento, Luis Adrián ni siquiera estuvo detenido. Y como les dije, justo el Ministerio Público, después de esa primera audiencia, se desiste de algunas pruebas, y una de ellas era la forma en la que vinculan a Adrián, que no es por la cámara de Gesell, sino que es por la investigación de la otra carpeta, en la que no tiene nada que ver, y que lo único que ocupan es una foto que hace que, según esto, se parecía al retrato hablado. Es con lo que lo vinculan a él, y es de la que se desiste el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque de haber salido eso en juicio, hubiera contradecido todo lo que está diciendo la víctima. A preguntas de la defensa y en evidencia de contradicción señaló que de los registros de investigación en su entrevista señaló: no recuerdo el tipo ni modelo, solo sé que era un taxi y uno de cada lado, sin ver las caras de los sujetos, ni la ropa, ni la media filiación, refiriéndose al vehículo que fue privado de su libertad y a las personas que cometieron el delito en su agravio. Bien, en relación a dicha declaración, como se menciona, es la base para el sustento de la acusación ministerial y acreditación de los hechos por los cuales se emite este fallo. Debe referirse, siempre se considera el motivo por el cual las personas que acuden al tribunal rinden su testimonio, y racionalmente sustentable. Ninguna persona vendría a narrar hechos de la naturaleza que refirió la víctima si no los hubiera vivido, y tampoco tendría razones para atribuirlos a personas que no los ejecutaron. Ok, según él, la víctima no hubiera contado lo que dijo si no le hubiera pasado. Eso es correcto, le pasó. Identifica justo a las personas que lo golpearon, pero como les comenté,
algo importante de todo esto, y lo sabemos, es un secreto a voces, el hecho de que la fiscalía tiene ese tipo de argumentos con las víctimas, que es el clásico: si tú no dices que él estaba ahí, lo van a dejar libre y es tu secuestrador y sabe dónde encontrarte. Eso donde lo busquen siempre viene pasando, es un secreto a voces eso. Y como les dije, tiene razón. ¿Por qué? Porque al inicio lo dijo el juez, de haber dejado a uno libre, el delito como tal ya no lo hubieran podido configurar. Entonces se llevaban a los tres o no se llevaban a ninguno. Vimos en esta sala de audiencias con claridad, desde que inició su testimonio, señaló que los acusados, quienes se encontraban en la sala, fueron quienes los secuestraron. También refirió que ya los había identificado en la cámara de Gesell. Ya se los expliqué, falso. Este tribunal no encuentra incongruencia en su declaración o alguna reticencia o cuestiones dichas a medias o que pretenda ocultar información. Se los evidencia. Veremos que sus declaraciones están corroboradas con el restante material probatorio que aportó el agente del Ministerio Público. Y si bien, como argumentó la defensa, refirió que no recordaba el tipo ni modelo del vehículo, que solo sabía que era un taxi y que los sujetos estaban uno de cada lado sin ver sus caras, ni la ropa ni su media filiación. Vean el sus mismo reacciones. Declarante explica que estaba en estado de shock desde el momento en que rindió su testimonio, y esto se debe sumar a el hecho que incluso hizo un retrato hablado. Existe un dictamen pericial de retrato hablado. Naturalmente, en este retrato hablado, la víctima dio las características de los sujetos que lo privaron de la libertad respecto a dos de ellos. Aquí vean lo que dice, lo que va a decir. Está hablando ya de los retratos hablados que se evidenció en juicio, que ninguno que en el caso de Adrián, que era el conductor del taxi, como él refiere, y que se presentó el retrato hablado, las características no concuerdan con nadie. Él habla de que la víctima estaba en shock en el momento de dar su declaración, pero hay que resaltar que da su primera declaración, él dice que no reconoce a nadie, 7 días después vuelve a decir que no reconoce a nadie, tiene una tercera entrevista en las que sigue diciendo que no reconoce a nadie, y 30 días después, o más de 30 días después de todo esto, es cuando dice: ahora sí los reconozco y puedo hacer retratos hablados. Y es de donde salen estos retratos hablados. Ahora vean lo que dice de los retratos hablados. Los reconoció directamente en esta sala de audiencias y en la cámara de Gesell. Vuelve a decirlo de la cámara de Gesell. Por una parte, que sí pudo establecer previamente a la identificación de los acusados las características de los sujetos que lo privan de su libertad. Vuelve a hablar de la cámara de Gesell. Durante todo su fallo va a hablar de eso. No tiene otra cosa de qué hablar más que del reconocimiento, de que lo reconoció ahí y que lo reconoció en la cámara de Gesell. Como ya les dije, lo de la cámara de Gesell es falso. Nuestra defensa, incluso, como les digo, pues lo dijo en su alegato de clausura, que la víctima argumenta que lo reconoce en la cámara de Gesell, pero que el Ministerio Público nunca presentó esa prueba, lo cual es cierto, nunca la presentó, por lo que ya les había comentado. Al MP no le convenía presentar ese reconocimiento de ninguna forma, porque le hubiera tirado todo el dicho de la víctima.
contradiciendo lo narrado en su declaración, en su entrevista ministerial que se expuso ante este tribunal. En este tribunal se percibió sin duda alguna a la víctima, refiriéndose hacia los acusados como quienes ejecutaron el hecho delictivo. Sigue sin dar una sola, sigue hablando de la víctima. Siendo así, se considera su declaración con valor conductivo para sustentar la acusación ministerial. Se contó entonces, en los términos expuestos, con la pericial en materia de retrato hablado, emitida por Miguel Martínez Rubio, perito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Acreditó su experticia como perito oficial. Señaló que intervino respecto a la víctima inicial PMC, lo entrevistó dándole descripción de dos sujetos de sexo masculino, refiriéndose a uno como el que conducía el taxi, color rosa con blanco, que lo describe, da su media afiliación, hizo una imagen con las características que le proporcionó la víctima. También dio características de un segundo sujeto del cual hizo retrato hablado, con entrevista directa con la víctima. Se incorporaron a juicio oral como ilustración ambos retratos hablados. El perito refirió que la primera imagen que se proyectó en el equipo audiovisual correspondía al sujeto que le hizo daño, el que la golpeaba, y el segundo al conductor del taxi. Su reacción. Bien. Este tribunal también pudo observar dichas imágenes. ¿Vieron su reacción? ¿Cómo lo hizo? En concepto de este tribunal no hay prueba técnica respecto a que dichas características en los retratos hablados correspondan o no a las de los hoy acusados. Lo que hizo fue desecharlo porque según esto no hay una prueba técnica, pero es el retrato hablado para vincularlo, fue lo que ocuparon para vincular a Adrián, decir que era él justo con ese retrato hablado, y este juez viene y la desecha. ¿Por qué? Porque pues no le cuadra con nada, y vean lo que dice. Esa es una apreciación personal de cada una de las personas que pudimos verificar dichas imágenes. Es decir, es una apreciación personal. O sea, según él, si todos a Luis Adrián lo vemos de tez blanca, si lo vemos güero, pero la víctima lo ve moreno, entonces es moreno. Esa es su lógica, esa es la tontería que acaba de decir esta persona. Y desecha esa prueba, ¿por qué? Porque no le conviene. Sin embargo, a quien le correspondía hacer el reconocimiento y de las características fue a la víctima. Y vean sus reacciones. E identificó directamente a los acusados como los responsables del evento delictivo. Esto es, en concepto de este tribunal, solamente de una manera técnica o con prueba pericial técnica podría haberse establecido si esos retratos hablados pudieran o no corresponder a los acusados, lo cual no aconteció y subsiste en consecuencia lo narrado por el ofendido. Se vuelve a quedar con el dicho de la víctima, lo desecha porque no hay una prueba técnica, cuando como bien lo dijo al inicio, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Si no la presentó, no es en contra de Luis Adrián a quien debería de afectar esa prueba, sino al Ministerio Público por no haberla presentado. Sumado a ello, ha quedado acreditado sin duda que fue privado de la libertad. Y regresa lo mismo, con la declaración del policía de investigación
Israel Vega Aguilar, Ojo. de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien señaló que en relación a la declaración de la víctima, esta manifestó que el día 8 de septiembre de 2019 fue víctima de un delito abordando al taxi en la avenida Mazarik y Polanco, que metros adelante se detienen dos masculinos y se suben y golpean a la víctima desaprovándolo de sus pertenencias y la abandonan en Naucalpan, en la colonia Aguizotla. Que los vehículos relacionados serán un taxi color rosa y un vehículo Passat, que se ubicaron cámaras privadas en el municipio de Naucalpan, donde se ve que abordan que abandonaron a la víctima. Que él recabó esas cámaras entrevistando a una vecina de la colonia Aguizotla y le solicitó los videos, que se los mandó por su teléfono celular y los descargó en la fiscalía en CD-ROMs, que hizo capturas de pantalla al respecto. Reconoció se informe ante este tribunal y se incorporaron para ilustrarnos 5 de esas fijaciones fotográficas que se referían, la primera, a una georreferenciación del lugar donde la víctima tomó el taxi y donde se detiene la marcha del taxi y abordan dos sujetos, según la declaración de la víctima. La segunda, a una fotografía del taxi color rosa con blanco, donde viajaba la víctima en la calle José Luis Gutiérrez, en la colonia Aguizotla, en Naucalpan, Estado de México. La tercera se refiere al mismo vehículo taxi con una mancha al frente, como de primer. En la tercera se ve a un sujeto de sexo masculino y el paso de un vehículo Passat en el lugar donde fue abandonada la víctima. En la cuarta y en la quinta, una persona caminando en la misma calle, que señaló es la víctima, iniciales PMC, que él entrevistó a la víctima el 10 de septiembre en la fiscalía. Bueno, se estableció que finalmente, en contradicción, fue el 20 de septiembre de 2019, que le dijo la víctima que fueron 3 personas las que participaron en los hechos, señalando que fueron los hoy acusados: Irving Antonio Balbuena Aranda, Andrés Arturo Cedillo Aranda y Luis Adrián Villalobos López, que supieron que eran ellos por investigación y seguimiento del vehículo taxi y el Passat, que se aprecian en las imágenes. Falso. Primer mentira del juez. O sea, ya no estamos cayendo en mentiras solamente de la víctima, del Ministerio Público, sino que ahora también el juez, para poder acomodar su fallo. Vamos a ver esa parte del juicio. Vean lo que dijo el Ministerio Público, este policía de investigación. A la víctima: cartera, teléfono, dinero, NIPs de tarjetas, todas sus pertenencias. ¿Cómo se encontraba la víctima al momento de entrevistarla? Alterada. ¿Quién participó en el hecho? Refiere que eran 3 personas del sexo masculino. ¿Cuáles son los nombres de esas 3 personas? Ojo. Irving, Mauricio y incluso el Ministerio Público ahí empieza a buscar porque ya saben Andrés, que ya se equivocó. Andrés Irving. ¿Cómo supo esos nombres? Porque se hizo la detención y logramos saber que esas personas habían participado en esos actos ilícitos del secuestro express. ¿Cómo supieron que ellos participaron en el secuestro express? Por las investigaciones que llevamos, así como la identificación de los vehículos, los seguimientos
que están plasmados en la... ¿Cómo se le dio seguimiento a los vehículos? Le dimos seguimiento. ¿Vieron? Aquí ya miente el juez al decir que el policía de investigación nombra a estas tres personas, bueno, nombra a Irving, a Andrés y a Luis Adrián, porque como ahí lo vieron, él jamás lo nombra y justo hace eso. En su investigación ellos siguieron a los carros, los estuvieron siguiendo durante varios días y llegan a detener a estas personas, en las que aparece Irving, Andrés y Mauricio. Mauricio era el que en ese momento traía el carro de la Ciudad de México y es al que quitan para poner a Luis Adrián. Entonces, primer mentira del juez. Bien, pues vista de forma aislada alguna de las pruebas, no estaríamos en condiciones de sustentar el hecho materia de la acusación, por eso se debe relacionar unas con otras. El policía de investigación entrevistó a la víctima, le narró en sustancia y de forma genérica los mismos hechos por los cuales acusó el agente del Ministerio Público y que virtió ante este tribunal el mismo ofendido, y como consecuencia de ello ubicó las cámaras de un domicilio privado donde se corrobora la versión del ofendido, básicamente la ubicación donde fue liberado finalmente, y efectivamente la intervención de un vehículo taxi con cromática de taxi y un vehículo diverso. Dicho policía de investigación actúa como servidor público en ejercicio de sus funciones. No hay ninguna razón para dudar de la certeza de su declaración, que efectivamente Exacto. recabó el video en la forma en que lo hizo, que entrevistó a la víctima aportando sus elementos a este tribunal, y relacionados estos entonces con la declaración del ofendido de iniciales PMC, se da congruencia y se corrobora su versión. ¿Y cómo puede hablar de congruencia cuando aquí se menciona a otra persona y no a Luis Adrián? Sumado a ello, se contó con la declaración de la perita en materia de psicología, Carol Callado Robles, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hizo una valoración psicológica, por supuesto, de la víctima de iniciales PMC, de 32 años de edad. Que para ello realizó una entrevista semiestructurada, la observación del lenguaje no verbal de la víctima, y realizó pruebas psicológicas, que su dictamen lo elaboró el día 19 de octubre. Le refirió los hechos en esa entrevista a la víctima y en sustancia coincide con lo que narró ante este tribunal. De eso se puede concluir que siempre la víctima fue consistente en el hecho que le aconteció. En relación a su sintomatología, estableció que el ofendido se encontraba enojado y con paranoia, que estaba afectado con bastante estrés, miedo, temor y angustia, que tenía alteraciones en el sueño, que no lograba descansar, que le daba lo mismo la forma de alimentación, que aumentó el consumo de su cigarro al triple, que apreció en él una depresión severa, sin herramientas para salir de la situación en la que se encuentra, estableciendo entonces que sí tenía alteraciones psicoemocionales y que requería tratamiento terapéutico. Señala que realizó test de personalidad, como fueron el denominado persona bajo la lluvia, el inventario de Beck, el AMASA,
Entonces este tribunal encuentra que la perito realizó las técnicas adecuadas para emitir su dictamen y tuvo elementos suficientes para ello, además acreditando la experticia en la materia en que dictaminó. Tiene 9 años de antigüedad como perito en psicología de la Fiscalía, así es que esta parte la voy a dejar pasar porque no afectaba más, o sea, era más que nada para un tema de la evaluación de esta persona, de la víctima. A mí me da igual lo que hayan evaluado. Como les dije, se evidenció el hecho de que nada de lo que presentó, o sea, está hablando de 9 años de experiencia, y de 9 años de experiencia no logra presentar o hacer un estudio encaminado a lo que le están pidiendo, porque pues es un evento de un secuestro, lo cual no hizo, lo cual le evidenciaron en juicio, y 9 años de experiencia y no presentó ni una sola prueba con fundamento científico. Pero bueno, veamos qué dice. Puede establecerse la afectación psicoemocional que sufrió la víctima como consecuencia de los hechos delictivos, lo cual corrobora por ello mismo su versión. Bien. No corrobora nada porque no está sustentado científicamente. Lo aquí expuesto se contó con la declaración de el perito en materia de fotografía forense, Juan Dimas Acevedo, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien entre los días 12 y 13 de octubre de 2019 tuvo 2 intervenciones respecto a la fijación de 6 teléfonos celulares y 2 vehículos, siendo de lo relevante a los vehículos que uno se trataba del de la marca Chevrolet Aveo color rosa, placa de circulación B32293, que en total tomó 64 fotografías. Se incorporaron a juicio oral para ilustrar a este tribunal 14 de ellas. En la primera y en la segunda se ve el vehículo, un taxi mencionado, y en la última un vehículo Volkswagen Passat color azul marino, vehículos que tuvo a la vista en la... Cuando presentaron estas pruebas nada más presentan las fotos, pero no dicen quién los traía. El hecho delictivo, los que fue privada de la libertad de la víctima y que se encontraban juntos al momento en que esta fue liberada. Efectivamente, en cuanto a los teléfonos celulares que fijó dicho perito, no será mayor pronunciamiento, pues no se estableció que tuviera relación alguna con el mismo. Seguimos con el puro dicho de la víctima. Anterior, se cuenta con la declaración del perito en materia de fotografía, del perito en materia de video forense, de nombre Cristian Isidro Ferrer Mariano, quien tuvo intervención judicial el día 6 de enero de 2023. El Ministerio Público le pidió una secuencia fotográfica de 2 archivos de video que se encontraban en formato CDR. Hizo una secuencia fotográfica recabando 18 imágenes. Se incorporaron para ilustrar a este tribunal 4 de ellas. La primera consistente en un CD donde se encontraban dichos videos. La segunda correspondientes al día 8 de septiembre de 2019 a las 6 horas con 3 minutos, y donde se apreciaba el paso del vehículo taxi de la Ciudad de México. La tercera, de la misma fecha, el mismo minuto, 6 con 3 horas, caminando una persona en la calle. Y la siguiente, de la misma fecha y hora, un minuto después, de la misma persona caminando sobre dicha calle.
que, como hasta aquí hemos visto, se trató del lugar donde fue liberada la víctima, y corresponde con el horario que esta misma refirió, las 6 horas con 3 minutos aproximadamente. Ya, además de lo hasta aquí expuesto, se contaron con dictámenes en materia de evaluación, uno emitido por Citlali Yaí Nardo Rivera, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien se le pidió valorar objetos por declaración, como fueron una cartera, un teléfono celular, una tarjeta de crédito, una cadena, un dije, y señaló que solamente pudo valorar una tarjeta de débito de Bancomer en la cantidad de 125 pesos y un teléfono celular de color rosa de la marca iPhone 5 Zen en la cantidad de 2.500 pesos, con un total de 2.625 pesos. Se contó con el dictamen en materia de evaluación emitido por Miguel Peña García, también de la Fiscalía, que por declaración de la víctima logró valorar un reloj para caballero de pulso de la marca Bullmerger, suizo, con carátula negra, color negro, dándole un costo de 2.500 pesos, así como una cartera de la marca Carolina Herrera usada con un valor de 400 pesos. Bien, considera este tribunal que, dada las características de los objetos que sí emitieron su valor, se puede considerar esos dictámenes con valor comitivo, porque respecto del teléfono celular, pues las marcas y características de estos son conocidas por todos, se pueden investigar sabiendo que se trata de un iPhone 5 y también de una cartera de la marca Carolina Herrera, y dando las características suficientes el perito para establecer el valor del reloj del cual fue desapoderado, así como también es de todos conocido las características de una tarjeta de débito, siendo incluso que los peritos no valoran los restantes objetos por no contar con características suficientes para ello. Entonces se estiman suficientes dichos dictámenes en conclusión para sostener el valor de los objetos en materia de del robo, de que fue objeto la víctima al estar privado de su libertad. Por lo demás, se aportó a este tribunal la declaración de José Luis Sandre Nesa, quien señaló laborar para la Fiscalía General de la República y que le solicitaron una red comparativa de 6 carpetas de investigación el día 22 de junio de 2022, el cual contestó el día 11 de agosto de 2022. Las carpetas pertenecen a la alcaldía Miguel Hidalgo y que tienen en común que cuentan con el mismo modus operandi, privación de la libertad de personas para despejarlas de sus pertenencias. Bueno, eso ya lo comentamos. Relacionadas, los soy acusado civil Antonio Albuena Aranda y Luis Adrián Villalobos López. Eso ya lo comentamos y ni siquiera es el mismo modus en el caso de la de Luis Adrián. Carpetas, como les digo, es procediendo su lectura. Ni siquiera la presentaron porque de eso nosotros llevábamos las pruebas de que aparece en una carpeta, de que precisamente de ese viaje del que hablan en esa carpeta. Bien, de cómo ni siquiera se realizó y él estaba en otro lado. Podría tener únicamente valor para establecer la forma en que se ubicó a los hoy acusados, pero no refiere nada en relación a el hecho en materia de la acusación, a que se acredite con esta declaración alguna de las circunstancias de ejecución por las cuales acusó el agente del Ministerio Público. Bien,
Incluso ahí también lo se dicen, aportó la declaración del aporta fiscal de nada. investigación, Damián Trejo Castillo, quien señaló ser técnico en investigación policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que su intervención fue dar el visto bueno en un informe efectuado el 27 de diciembre de 2019 por su compañero Eduardo Adrián, que el objeto de su dictamen fue el análisis de un número telefónico con terminación 5919 de la compañía Telcel, dando información respecto de su ubicación el día de los hechos. Pero en relación a ello, el agente del Ministerio Público señaló en su alegato de clausura que ese número correspondía a la víctima. La defensa señaló que no se refirió a quién pertenecía dicho número telefónico, y efectivamente no se refirió. El policía de investigación no dio indicio ni noticia por qué investigó ese número telefónico o a quién correspondía, a qué persona relacionada con el evento delictivo. Llevamos casi una hora sin una sola prueba, una hora la acusación ministerial, y solamente se ha basado en el dicho de la víctima. Considera la declaración del perito en telefonía celular Marco Antonio Aguilar, quien se abocó a la identificación a petición del Ministerio Público de 6 equipos celulares, uno de la marca Nokia, otro LG, otro Samsung, otro de la marca iPhone, otro Samsung y otro Samsung, porque no se señaló qué relación tendrían con el evento delictivo. Entonces no se consideran para acreditar el hecho materia de la acusación. Sin embargo, y no obstante, conforme a todo lo expuesto, este tribunal considera sostenido, más allá de toda duda razonable, lo expuesto por la víctima, y que coincide en su integridad con las circunstancias del lugar muy ocasionan que aconteció el hecho delictivo, según lo expuesto por el agente del Ministerio Público en su acusación. 47 minutos y sigue con la víctima. Se integra la descripción legal prevista en el artículo 9, bajo la hipótesis al que prive a otro de la libertad, fracción primera, inciso D, hipótesis de cometer secuestro express desde el mismo momento de su realización, entendiéndose por el que para ejecutar el robo prive de la libertad a otro. Es evidente, desde que sube los dos sujetos al taxi en el que viajaba la víctima, lo amagan y lo empiezan a golpear, y se le privó de su libertad deambulatoria, y así permaneció desde las 2 horas del día 8 de septiembre de 2019 hasta que fue liberado, según lo declarado por la víctima, de 5 a 7 horas después. Ya vimos que conforme a los videos fue liberado aproximadamente a las 6 horas con 3 minutos. Entonces en ese tiempo estuvo privado de su libertad, y eso fue con el propósito de robo. Como ya quedó probado también, le da fue desapoderado vueltas y vueltas, una cadena y con un vueltas. origen de Lleva una hora hablando de lo mismo, un reloj de la marca Bomber, y sigue hablando nada más del dicho de la víctima. un teléfono celular de la marca iPhone 5, una cartera de la marca Carolina Herrera, que contenía una tarjeta de crédito, una tarjeta de circulación de una motocicleta, 3.170 pesos en efectivo, y tarjetas de presentación, dañando así también su patrimonio. La descripción legal requiere para su integración que se vieran esos dos bienes jurídicos, la libertad deambulatoria de la víctima, y que por lo menos se ponga en peligro el patrimonio. En este caso no solo se puso en peligro, se dañó el patrimonio de la víctima. Y debe señalarse que este delito se consuma de forma instantánea, conforme a la descripción legal. Desde el mismo momento en que es privado de la libertad la víctima, se integran todos los elementos del delito en los términos que señala la ley. Señala que desde el mismo momento de su realización, esto no requiere que la privación de la libertad se prolongue en el tiempo.
y evidentemente vimos que durante la privación de la libertad fue ejecutado el delito de robo, integrándose así el propósito específico de los acusados: hacerse de un beneficio patrimonial sin esfuerzo de su trabajo, sin importar que para ello se tuve que privar de la libertad a la víctima. Entonces el delito se consumó de forma instantánea, se cometió de forma dolosa, sabían que cometían un hecho delictivo los acusados y quisieron la realización de él mismo. Esto en términos de lo dispuesto por los artículos 7, párrafo primero y fracción segunda, los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal. Como señaló el agente del Ministerio Público, concurre la agravante prevista del artículo 10, párrafo primero, inciso B, en la hipótesis de quienes la lleven a cabo en el grupo de más de 2 personas. Estableció más de 2 personas. La coautoría de los 3 acusados. Ellos fueron los que cometieron el hecho delictivo, integrándose el número que requiere la circunstancia agravante. Por lo tanto, se tiene por actualizada. También concurre la agravante prevista en el inciso C de esa misma fracción primera del artículo 10, en la hipótesis se realice con violencia. La víctima fue muy clara, fue objeto de violencia física y violencia moral. En relación a las lesiones que puede haber sufrido la víctima con motivo de la violencia física, se cuenta con su declaración. En cuanto a la violencia moral, además de ello, se cuenta con las afectaciones psicoemocionales que le resultaron con motivo del hecho delictivo. Bien, pues eso sumado a que el concepto de este tribunal es incuestionable y racionalmente sustentable, que de acuerdo a la mecánica del hecho conductual, no pudo haber ocurrido sin el ejercicio de la violencia física en su persona y la moral ya establecida en su declaración. Por lo tanto, se suma esta agravante a el hecho delictivo. Los artículos mencionados son de la Ley General para prevenir y sancionar el delito en materia de secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se aprecia que no existe ninguna causa que justificara el actuar de los acusados. Causas de justificación que se establecen como legítima defensa, estado de necesidad, justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho o consentimiento presunto. No se alegó la existencia alguna de ellas, y acreditándose los elementos de la descripción legal en los términos ya analizados, se establece que la actuación de los acusados fue de forma ilícita o ilegal o contraria a lo que la ley establece. Por otra parte, se determina que Irving Antonio Balbuena Aranda, Andrés Arturo Cedillo Aranda y Luis Adrián Villalobos López actuaron de forma conjunta en términos de la fracción tercera del artículo 13 del Código Penal Federal. Ya se estableció, según la declaración de la víctima, cuál fue concretamente la aportación de cada uno de ellos. Abordaron a la víctima en el taxi en el que había pedido su servicio para ser conducido a su domicilio. Fue golpeado, fue amenazado, fue despojado de sus pertenencias y liberado finalmente. Encontrándose los 3 acusados a bordo del vehículo. Luis Andrés como conductor, Andrés e Irving en la parte posterior, golpeándolo y amenazándolo, despojándolo de sus pertenencias, incluso requiriendo la información de su familia, de su tarjeta de crédito, para cometer el delito de robo. Han pasado más de 10 minutos y sigue hablando de la misma y de lo mismo, el dicho de la víctima. Se estableció porque se debe tener como prueba otra vez que fueron los acusados quienes ejecutaron ese hecho delictivo, sin duda razonable, porque la víctima los reconoció en la agencia del Ministerio Público
ante Falso. este tribunal con toda seguridad y con toda precisión. De entrada él no puede ni siquiera argumentar eso, o sea, él ni siquiera está seguro de que lo que está diciendo es real, al grado de que no fue así. Aquí está identificado el vehículo taxi con el que cometieron el hecho delictivo y que fue con motivo de esas circunstancias y el modus operandi que se logró la ubicación de los acusados responsables del evento delictivo. Al momento de ejecutar ese hecho delictivo, Irving Antonio Balbuena Aranda, Andrés Arturo Cedillo Aranda y Luis Adrián Villalobos López eran mayores de edad, tenían salud mental, entonces comprendían perfectamente la naturaleza delictiva de su actuar. No había ninguna causa que justificara que se condujeran de esa manera. Y además tenían alternativas de acción, nada los obligaba a conducirse en la forma que lo hicieron. Libremente decidieron ejecutar el hecho delictivo, por eso se les reprocha su actuar y serán acreedores de las penas que la ley señala en consecuencia. Por otra parte, no se desatienen las pruebas aportadas por la defensa. No se desatienden, escuchen. Aportó la declaración de los testigos Dulce Natalia Mogollán Aldana, quien señaló es concubina de el hoy acusado Luis Adrián Villalobos López, la declaración de Javier Mogollán Solano, quien señaló que el no acusado es su yerno. La primera señaló que compareció en atención a que el día en que acusan a su concubino o el acusado, el 8 de septiembre de 2019, estuvo con ella todo el día hasta la noche, que fueron a las 12 del día al mandado, que después a las 2 de la tarde fueron al centro histórico. Falso, eso fue del día 7, no del día 8. Que fueron a comer, que se tomaron fotos, que regresaron a su casa hasta las 11 de la noche y así estuvieron hasta las 9 del día 8 de septiembre de 2019. Por lo tanto, Javier Mogollán Solano, o sea, no sabe ni qué decir. Se conduce a algunos términos que efectivamente su yerno, Luis Adrián Villalobos López, estuvo en su casa, puesto que va de visita los fines de semana a ver a su hija y a su nieto, que esto fue el 7 de septiembre de 2019. Como al mediodía llegaron, fueron al tianguis de la colonia Jorge Negrete, el acusado, su hija y su nieto, que regresaron y después de comer fueron hacia el centro, regresaron como a las 7, 8 de la noche y que volviendo se metieron a su recámara. La pregunta del Ministerio Público señala que haría lo que fuera para ayudar a su hija y a su nieta porque les afecta. Esta declaración fue acorde a lo señalado por el acusado, Luis Adrián Villalobos López. En esta fecha, hace unos momentos, rindió su testimonio y señaló que efectivamente los días 7 y 8 de septiembre, siendo el primero sábado y el siguiente domingo, ocurrió lo que dicen los testigos, que estaba con su concubina, su hija y su suegro en su domicilio, que después fueron al centro histórico, donde comieron hasta regresar nuevamente al mismo domicilio y ya dormirse hasta el otro día hasta las 10 o 11 de la mañana, que ese día fue a ver a su madre a Ecatepec y que estuvo todo el día ahí hasta las 8 o 9 de la noche.
y que su número telefónico es 55 36 97 50 60, que lo tiene de la compañía Telcel. Incorporó como prueba el contrato de servicio con Radio Móvil Ditza SADCB, que todos vimos en la cámara, en la pantalla con cuenta esta sala, así como el contrato de venta de el equipo respectivo al servicio de telefonía celular, y respecto del cual se ofreció una prueba de geolocalización. Bien, en primer lugar, en cuanto a dichas declaraciones, este tribunal las considera como un medio de defensa no sustentado debidamente. Se dijo al iniciar el fallo que se debe de tomar en cuenta las razones por las cuales comparece una persona ante el tribunal a rendir testimonio, confrontando las razones que tiene la víctima con los de las pruebas de la defensa. Pues es evidente que puede establecerse que y el suegro del hoy acusado cuentan con completa imparcialidad. Incluso el segundo señaló que él haría lo que fuera para ayudar a su hija hacia su nieta, porque la detención del acusado les afecta. Entonces, eso jamás lo dijo el señor. El Ministerio Público le pregunta que si él haría lo que fuera para ayudar a su hija o a su nieta, y él dice que sí, nada más, porque el Ministerio Público le dice respóndame sí o no, y dice que sí. Él jamás dice que le afecta si él está detenido o no. No le afecta. Cabe mencionar que Dulce es profesionista. O sea, el hecho de que él esté ahí, pues obviamente afecta por el lado de mi sobrina, pero de ahí en fuera. Y es algo que él no dice y vuelve a mentir el juez. Ahora dice que hay intereses, pero fuera de los intereses, a la víctima le da toda la razón, aun cuando no presentaron ninguna prueba, aun cuando no solventaron nada, y mientras que nosotros por la parte de la defensa tenemos solventada ambos, todas las declaraciones de tanto de Dulce como de Luis Adrián, todo está solventado con una geolocalización que acredita todo lo que dijeron, y esta persona viene y la desecha. Pues evidentemente no se puede confrontar las razones de la declaración de la víctima con la de ambos testigos, prevaleciendo y entonces siendo preponderante la de la víctima. ¿Por qué? También Dulce Natalia Mogollán Aldana están brincando su presunción de inocencia. El 8 de septiembre, recordando que el 8 de septiembre a partir de las 12 del día, siendo que los hechos materia del evento delictivo ocurrieron efectivamente el 8 de septiembre, pero en la madrugada, de las 2 de la mañana a las 6. Si bien al final señala que estuvo así hasta el otro día, el 8 de septiembre, bueno, no es clara en su versión, podemos establecer que incluso existe confusión en ella, que se refiere efectivamente a los días 7 y 8 de septiembre, como señaló Javier Mogollán Solano y el mismo acusado. Porque se va directamente con la declaración de su suegro, porque es de la que se pueden agarrar, y dice que hay contradicción en lo que dice Dulce, cuando Dulce narra todo, prácticamente le da fechas y horas de lo que está pasando, de lo que hicieron esos días. Incluso le dice: yo entregué mi equipo celular para que se hiciera un peritaje de esto que estoy diciendo. O sea, vuelve a mentir el juez en lo que está hablando. Pero se reitera, esas versiones no pueden establecerse por parte de este tribunal sean imparciales, sino que van en beneficio del hoy acusado para evadir su responsabilidad penal.
Sumado van en beneficio, pero ¿A esto? son sustentadas de algo, que es una geolocalización. considera la prueba documental que acreditó el acusado respecto al servicio de telefonía celular que le es proporcionado por la compañía conocida como Telcel. En relación a la misma, se recibió ante este tribunal la pericial a cargo de Octavio Ariel Cordero Castañeda. Ojo con esto. Señaló realizó un dictamen el día 3 de marzo de 2023 por hechos que se le imputan a Luis Adrián Villalobos López respecto a hechos del día 8 de septiembre de 2019, que le pusieron a la vista dos teléfonos. El del acusado coincide con el que proporcionó, con terminación número 5060, y el de su concubina, ambos de la marca Samsung Galaxy, que el objeto de su informe fue extraer traslados que correspondan a los horarios señalados por la parte ofendida, que señaló que los hechos se dieron entre las 2 y 6 horas con 15 minutos de la mañana del día 8 de septiembre. Sin embargo, de su declaración refiere que la localización de dichos teléfonos la realizó de ese día 8 de septiembre a partir de las 2 p.m. y hasta las 23 horas con 30 minutos. Que incluso hizo impresiones fotográficas de las pantallas de dichos teléfonos celulares correspondientes al 8 de septiembre. Son 25 fotografías. Se incorporaron 4 a este tribunal para ilustrar su función. Se refiere que estas fotografías se apreció que corresponden al día efectivamente 8 de septiembre de 2019 en un horario de las 14 horas con 9 minutos hasta las 23 horas con 30 minutos. En consecuencia no cubren el horario del hecho delictivo, que fue ya hemos referido, de las 2 a las 6 horas aproximadamente, como el mismo perito refiere, de ese día 8 de septiembre, y su trabajo pues a partir de las 14 horas de ese día. Ok, aquí es donde se avienta la peor de todas las mentiras. Ahora lo vemos, es el dueño del taxi. Vamos a ver lo que dijo el perito y vamos a evidenciar cómo miente el juez. Esta es la audiencia con el peritaje. Tenían todas las preguntas, señoría. ¿Tiene repreguntas, defensor? Sí, señoría. Testigo, usted le mencionó al agente del Ministerio Público que el teléfono celular que inició su recorrido a las 14:09 y concluyó a las 23 horas no es el momento de los hechos. La pregunta es, ¿usted sabe qué ocurrió previo a este movimiento de ese celular que inició a las 14 horas? Objeción será fuera del alcance. Le preguntas qué hizo yo. Usted limitó los horarios. Conteste. Sí, 14:09, señoría. Aquí está diciendo antes de las 14:09. Por eso es fuera del alcance. Ya califiqué la pregunta. Gracias, usted señoría. Preguntó, se refiere, usted quiso inferir que no dictaminan esos horarios. Sí, señoría. Muchas gracias. Ojo. Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Usted sabe qué sucedió con esos teléfonos celulares antes de las 14:09? Bien, cuando me presentan estos teléfonos para su estudio, señoría, sí me refieren que estaban en su casa durmiendo antes de la hora que empiezan a moverse. De acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que nos acaba de comentar en este momento, si un teléfono celular no se mueve, ¿no presenta geolocalización? Objeción sería sugestiva. Preguntas abiertas y argumentativa. Sí, señora, gracias. De acuerdo a lo que nos acaba de contestar, si un teléfono celular no cuenta con movimiento, la pregunta es de acuerdo a su experticia. ¿Qué información puede encontrar en ese teléfono celular en cuanto a geolocalización? Ahora, justo aquí está explicando o va a explicar el
el perito la función del GPS, porque aquí el juez, por lo visto, se quiere hacer el experto cuando no lo es, y le explica exactamente qué es lo que está haciendo. Pero vean lo que está haciendo el juez mientras el perito le está hablando. Se está quitando barros de la cara. Objeción sería fuera del alcance. No, conteste, es lo mismo. Bien. Señoría, justamente si un aparato o un dispositivo de telefonía celular no está en movimiento, siempre va a reflejar el sitio donde se encuentra. Y en este caso, donde se encontraba es donde da origen el movimiento, que es justamente en el domicilio del imputado, el señor Villalobos. Es decir, le explicó. Ellos llegaron en la noche, llegaron a dormir, el GPS por tanto no tiene ningún tipo de movimiento, por eso es que no refleja nada durante toda la madrugada, y el punto de origen al partir de donde se empieza a mover es justo el del lugar donde se encuentra en ese momento. Es decir, con tantito que se hubiera movido el GPS, como el MP trataba de acreditar que Luis Adrián estaba en otro lado, al más mínimo movimiento o desplazamiento hubiera registrado un punto dentro del mapa que se presentó. Usted le comentó a la gente del Ministerio Público que había cursado una materia de informática y luego en su respuesta dijo que otras materias. ¿A qué otras materias se refiere? Bien, es un cúmulo de materias, señoría, en virtud de que fueron más de 20 meses de capacitación en PGR y de los años que llevo trabajando en estas materias hasta la fecha. Digamos, primero... Pero vean al juez, el juez literal no le está haciendo caso. La materia de criminalística. Él está más entretenido con su barro criminalística de laboratorio, que con lo que le está diciendo el perito. Hay informática, hay fotografía y video forense. Hay Señoría, solicitaría que se haga cargo la defensa, por favor. ¿Perdón? Está contestando, continúe. Sí. Volvió a hacer lo mismo que les había comentado al inicio del video. Se la pasa cortando cuando sabe que le están desacreditando algo al Ministerio Público. Siempre interrumpía haciendo eso. Y como les comento aquí, el juez vuelve a mentir, vuelve a decir lo que él quiere para acomodar y desechar la prueba de nuestra geolocalización. Entonces, pues no beneficia nada a los intereses de la defensa de los acusados. Es una tontería lo que acaba de decir. Incluso el interrogatorio del agente del Ministerio Público exhibió esa circunstancia, que no cubrió esos horarios. ¿Vieron? Finalmente se contó con bueno, también además faltan las dos pruebas. La que sigue es la declaración de la perito Nadia Yasmín Moreno Espinosa, quien realizó un metaperitaje el día 7 de febrero de 2023, que el objeto del mismo fue revisar el dictamen emitido por la especialista Carol Collado Robles de la Fiscalía, de la cual ya he dado cuenta, para determinar si cuenta con la metodología y técnica suficiente y si tiene deficiencia ética, señalando que en relación a ello no se aplicó ningún instrumento de medición para determinar signos el lenguaje no verbal. Sabía que su esposo hacía cosas con su auto, y que formularon, pero que puede expresarse libremente, que su metodología sí tiene corte científico en relación a esto, y que en cuanto a esa entrevista sí está estandarizada. En cuanto a la veracidad de lo declarado por la víctima, en la prueba AMASA existe un rubro para medir si la víctima o el entrevistado miente. Entonces, pues no se puede demeritar el hecho de haber entrevistado a la víctima, de haber apreciado su lenguaje no verbal, y contrario a que refiere el perito de la defensa, sí aplicó una prueba
Psychometric, conocida como AMASA, según lo declaró por la perito oficial. Falso. Ahora sí, por otra parte, se aportó la declaración del testigo por Edgar Guillermo Soto López, por parte de la defensa, que declaró ante este tribunal que comparecía en relación a su vehículo de la marca Aveo 2014, que lo dio a trabajar, que no recuerda el número de placas, que era un taxi del Distrito Federal, que se enteró que porque lo contactó la mujer de la persona a quien se lo da a trabajar, que acudió con su suegro porque no le habían dado cuentas dicha señora, la persona que lo elaboraba, y le refirió que ese coche lo daba a trabajar a una persona morena de nombre Mauricio, que de repente le daba cuentas, de repente no, y que lo buscaba a través de su esposa, que fue en el año... Morena de nombre Mauricio, como ya les dije, pues Mauricio era el chofer de ese taxi. Y ojo con lo que dice, se lo da a una persona morena. De hecho esta persona justo da las características de esta persona. Donde estaban detenidos me mandaron llamar para ver si nos conocían. ¿Cómo eran las personas a las que dice que reconoció? Pues era moreno, más robusto que yo. Moreno robusto, justo lo que decía el retrato hablado de la fiscalía. Al que yo le di a trabajar en mi coche. Eso que nos acaba de decir usted. 2018-2019, que la esposa de este señor fue a la casa de su suegro para contactarlo por lo de su taxi, que entonces su suegro le llamó, fue a hablar con la señora y que esta le preguntó si sabía lo que pasaba con su auto, y que le informó que sí sabía que su esposo hacía cosas con su auto, y que fue a Vallejo para ver si podía recuperar, que le informaron que su vehículo estaba por extorsión o algo así. Bien. Pues resalta para este tribunal que en primer lugar no se puede establecer precisamente a qué vehículo se refiere, o si efectivamente es el relacionado con el evento delictivo. Dijo cuál era. En la declaración habla justo de ese vehículo. Da todas las características, y justo en todo esto pues da todas las referencias del taxi. Entonces aquí viene y vuelve a mentir el juez, diciendo que no se estableció o no se puede establecer que sea el taxi en el que secuestraban, cuando es el mismo taxi que recuperaron justo porque lo detuvieron y lo tenía la fiscalía. ¿O no? Y la desecha. Características similares, como que es un vehículo Aveo modelo 2014 con placas del distrito federal, y además no se identifica con claridad a qué persona se le dio a elaborar ese vehículo. Es claro en este caso, la declaración del testigo es ambigua y cubierta de reticencias, cosas dichas a medias que no se expresan con claridad, ya sea porque el testigo no las dice o porque no se precisa en las preguntas que contesta. En consecuencia, considera este tribunal que ello no es suficiente para sostener
la postura de la defensa, entendiéndose que con ello pretendía establecer que Luis Adrián Villalobos López no era quien conducía el vehículo en que se cometió el hecho delictivo. Entonces dicha testimonial es insuficiente para ese fin. Todo lo deshecho. Finalmente, en cuanto todas las pruebas deshecho. Antonio Cedillo Arana, escuchamos la declaración de dicho acusado en esta fecha, que señaló que el día de los hechos estaba con su familia y que no obstante no tiene pruebas de ello. Pues siendo así, deben prevalecer las pruebas de cargo que aportó el agente del Ministerio Público y sustentan el hecho en materia de la acusación ministerial. En consecuencia, las pruebas de la defensa no son suficientes para, como es su propósito, se dicte un fallo de absolución. Y en forma genérica, para concluir con el presente fallo, en cuanto a los alegatos de clausura de la defensa particular y la defensa pública, la primera señala que no se acreditó la participación de su representado, Luis Adrián Villalobos López, porque la víctima señaló que no vio los rostros de las personas que lo privaron de su libertad, porque no hay prueba de reconocimiento en la cámara de Gesell, porque no existe la prueba de ese reconocimiento, que no hay certificado médico que avale las lesiones que debió sufrir la víctima con motivo de los golpes de que fue objeto. Bien, ya se hizo contestación a ello, se estableció porque sí se acredita que su representado cometió el hecho delictivo como coautor material. Se estableció que la víctima señaló que hizo ese reconocimiento en la cámara de Gesell, lo cual es una prueba de su existencia, y además también lo hizo ante este tribunal. No hay prueba de las lesiones que sufrió. Bueno, aquí lo voy a cortar porque sigue hablando de lo mismo. No tiene ninguna prueba y se sigue quedando con el dicho de la víctima, el cual, como lo dice nuestra defensa, jamás fue ni siquiera fuera de todo lo que dice la víctima. Jamás probaron nada de que realmente haya sido. Dice, incluso ahorita lo dice el juez, lo reconoce en la cámara de Gesell y se aferra a la cámara de Gesell, y para él su argumento es la cámara de Gesell y que el BAI lo reconoce ahí. Como les digo, no existe lo de la cámara de Gesell porque no existe como tal esa prueba para Adrián. Para los otros dos sí, porque sí se dio ese reconocimiento, pero para Adrián no, porque realmente él de hecho ni siquiera estuvo detenido. A él lo detienen 3 años después y lo involucran justo por el retrato hablado. Lo quieren hacer pasar con ese retrato hablado, incluso lo acomodan en el que más se aparece o en el que en teoría debería de parecerse, y es donde lo ponen, y de eso se agarra el juez. Para él es todo el dicho de la víctima y la cámara de Gesell, cuando, como les digo, pues la cámara de Gesell no existió. Entonces ya lo voy a dejar aquí. Es básicamente todo lo que habla el juez. Se aventó casi hora y media hablando de lo mismo. No tiene una prueba, no tiene nada. Como les evidencié, nos desecha todo y lo hace a base de mentiras. Las pruebas que justifica de la fiscalía se los evidenció ahorita. Lo hace a base de mentiras. Y en base a eso da su fallo. Entonces, la persona que realmente iba manejando ese taxi actualmente no sé, está detenida, está en el reclusorio norte, y es papá, ya haciendo nosotros nuestras propias investigaciones, pues es papá, creo que de Andrés, tienen el mismo apellido. Entonces me parece que es papá o es algo de Andrés, y es al que quitan para poner a Luis Adrián.